Capítulo 211. Un choque masivo resonó en todo el bosque cuando un árbol de casi 300 metros de altura se derrumbó. El gigante de madera que normalmente sería casi imposible de derribar parecía viejo y gastado, su corteza con muchos puntos negros podridos por todas partes, especialmente en la sección que se había roto cuando una enorme cola se estrelló contra ella. El polvo y la tierra volaron por todas partes antes de ser limpiados por una explosión causada por una explosión de fuerza y una flecha arcana que chocó. La sangre chisporroteaba en el suelo en muchos lugares del área, mezclada con sangre no tóxica y carne dejada por más de una docena de monos muertos esparcidos por todas partes. Jack rodó y pateó un poco de este suelo cubierto de sangre mientras esquivaba el vuelo de un dervish de aspecto lento. Mientras pasaba volando, los largos cortes en ambos brazos arrojaron gotas de sangre que lo golpearon mientras también se zambullía a través de la niebla venenosa siempre presente de sus alas. Sonrió cuando lo vio chocar con un árbol cercano, sus sentidos severamente debilitados debido a sus muchas heridas y exposición constante a sus toxinas. Hace casi 3 horas que Jack se enfrentó por primera vez a la matriarca. Una cosa un poco molesta que había notado era que la maldita matriarca era en realidad más una mezcla entre una Crusher y una sanadora que una simple bestia de apoyo. Se las había arreglado para curar sus propias heridas e incluso contrarrestar parte del veneno que había esparcido, haciendo que la pelea fuera aún más prolongada de lo que esperaba. Sin embargo, para su ventaja, descubrió que la matriarca tenía una reserva de maná bastante escasa. O tal vez fue solo porque usó toda su magia con demasiada liberalidad, sin dudar en tratar de curar el veneno que Jack infligió a sus hijos, incluso curando muchas de sus heridas. Esto había llevado a Jack a cambiar a un estilo de lucha basado en hemotoxinas. Simplemente envenenarlos y desangrarlos sin dejar de estar siempre un paso por delante. Debido a que era un luchador completo con estadísticas altas en todos los ámbitos, podía adaptarse constantemente. Era lo suficientemente resistente como para aguantar un golpe cuando fuera necesario, sus reservas de recursos eran lo suficientemente grandes para que no se le acabara la magia o la fuerza física, su vitalidad era lo suficientemente alta como para mantener su cuerpo sano y su poder ofensivo era poderoso. Eran golpes mágicos o físicos que él elegía usar. Los supresores requerían uno para derribarlos rápidamente ya que tenían defensas débiles, pero podían debilitar incluso a Jack si les permitía acumular su magia de aumento de peso durante demasiado tiempo. Esos fueron en los que se concentró primero, matándolos con un potente veneno y Arcane Power Shots, sin permitir que la matriarca los salvara. Los trituradores eran relativamente resistentes e infligieron un daño significativo, pero eran los más lentos del grupo, sin contar a la propia matriarca. En su mayor parte, podía ignorarlos y simplemente envenenarlos lentamente y desangrarlos. Sin los supresores, simplemente no tenían forma de atraparlo. En ese momento, simplemente se convirtieron en drenadores de maná andantes para la matriarca. Los derviches eran en general los más molestos de manejar. Si bien eran débiles defensivamente, eran increíblemente rápidos y golpeaban increíblemente fuerte, lo que los convertía en los delanteros ideales. Con 7 de ellos en la cola, Jack se vio obligado a luchar contra ellos directamente a veces, ya que engañarlos estaba simplemente fuera de discusión. Lo único bueno era que no podían volar y eran tan rápidos que prácticamente solo podían atacar en línea recta cuando saltaban hacia él. Ya había repasado a la matriarca, la que estaba reservando para el último lugar. Era increíblemente resistente, podía curarse a sí misma y a los demás, y golpear incluso más fuerte que los Crushers, el árbol caído lo demuestra, e incluso podía hacer un poco de magia de apoyo. La desventaja era que, maldita sea, era lenta. Junto con algunos monos, permanecer siempre cerca para defenderla hizo que fuera mucho más fácil atraparlos. Si Jack era honesto, entonces el grupo de monos sería más peligroso si simplemente abandonaran a la matriarca y todo fuera directo hacia él. Lamentablemente para ellos, no habían hecho eso, sino que permitieron que los envenenara durante varias horas. La lucha estaba ahora en sus etapas finales, con solo un triturador, 2 derviches y la matriarca en pie. Todos increíblemente heridos.
El propio Jack tampoco estaba del todo bien y elegante, su ropa estaba cortada y con varios cortes largos en todo el cuerpo, incluido uno de varios centímetros de profundidad, que le atravesaba todo el pecho, el resultado de que un derviche lo atrapó realmente bien. Su salud ya estaba por debajo de la mitad, y eso fue después de beber una poción de salud hace solo 10 minutos. También había consumido 2 pociones de maná a lo largo de la pelea para mantener su constante bombardeo de flechas arcanas, niebla venenosa e incluso el ocasional rayo arcano cubierto de sangre por si acaso. Sonrió mientras bloqueaba la cola de un derviche con su colmillo venenoso mientras blandía la cimitarra del hambre maldita con el otro. Cortó al triturador restante extendiendo la hoja con un filo arcano, desgarrando su estómago. Mientras hacía el daño, un flujo de energía fue absorbido por la bestia y entregado a él, restaurando un poco su salud a medida que se curaban algunas heridas menores en su cuerpo. La hoja había demostrado ser muy valiosa en este tipo de batallas prolongadas. El triturador cayó hacia atrás por el golpe, la matriarch tratando de expulsar un poco más de maná para curarlo. Al mismo tiempo, Jack dio un paso adelante pero se teletransportó hacia atrás con One Step Mao, evitando el golpe de otro dervish que llegó volando. Fue una batalla desesperada por el lado de los monos. Jack había sobrevivido a todos ellos, y ninguno podía poner ni la mitad de su poder total ahora. Sus entrañas eran más papilla que carne, y la sangre fluía de todos sus orificios. Sin embargo, ninguno se retiró. Esa era una tendencia que Jack había notado que tenían muchas bestias cuando estaban fuertemente envenenadas. No huyeron, sino que simplemente intentaron matarlo aún más desesperadamente. Había teorizado antes que era porque creían que el veneno se detendría si él moría, y solo estaba cada vez más seguro de eso. En realidad, fue un buen indicador de que estos monos eran increíblemente tontos, si la decisión de perseguir a un humano que esparcía veneno durante horas no era prueba suficiente de eso. Los monos también habían renunciado a su última táctica suicida en la que amplificaban sus auras. Jaque ya había encontrado una manera de romper eso y solo a One Step Mao de distancia, lo que llevó a un Crasher y 2 derviches efectivamente a suicidarse con sus propias auras. Un poco divertido, en realidad, dependiendo de qué tan negro sea tu humor. Esquivando otro remolino de colas de un derviche, Jack logró cortar uno de ellos antes de que el mono pudiera reforzarlo con energía, y como estaba distraído por el dolor, lo agarró con la otra mano, manteniéndolo presionado para mantenerlo firme. El terreno. Touch of the Malefic Vapor se activó cuando el veneno se extendió en la bestia, y con un buen apretón, escuchó un crujido cuando el cuello de derviche se rompió. Ahora, los únicos 2 enemigos que quedaban eran una matriarca gravemente herida y una trituradora que ya estaba muerta. Jaque ya no necesitaba cortar el Crasher directamente, sino que lo terminó simplemente usando Gaze of the Apex Hunter. Finalmente, solo quedaron 2 seres vivos, mirándose el uno al otro, un humano gravemente herido pero enérgico, y el otro, una matriarca mono de cola de luz triple que parecía completamente incapaz de decidir qué hacer. Su indecisión rápidamente se convirtió en desesperación cuando comenzó a chillar de ira, pero en lugar de atacar, comenzó a correr, de regreso a los terrenos del antiguo templo. No llegó muy lejos, ya que un Arcane Power Shot lo golpeó por detrás y le voló una de las piernas. Comenzó a intentar gatear antes de que Jack saltara desde arriba y le atravesara el cráneo con su cimitarra, acabando con su vida para siempre. Asterisco has matado a Tralatel Monkey Matriarch. El Biel 146, experiencia adicional obtenida por matar a un enemigo por encima de tu nivel asterisco. Asterisco, timbre. Clase, Adoracious Arcane Hunter, ha alcanzado el nivel 106, puntos de estadísticas asignados, más 10 puntos gratis asterisco. Asterisco, timbre. Raza, humano, D, ha alcanzado el nivel 104, puntos de estadísticas asignados, más 15 puntos gratis asterisco. Asterisco, timbre. Clase, Adoracious Arcane Hunter, ha alcanzado el nivel 107, puntos de estadísticas asignados, más 10 puntos gratis asterisco. Jaque miró a la matriarca y el paisaje infernal que había dejado atrás y no pudo evitar reírse un poco para sí mismo. Nota para mí mismo, no tenga grandes batallas dentro o demasiado cerca de Haven, o necesitaremos un paisajismo serio después.
Dejó el área en un estado muy agradable y muerto, reubicándose en caso de que vinieran más monos a investigar, encontró un buen árbol y se sentó a recuperarse mientras hacía un poco de alquimia. Quería crear un mejor veneno de hemotoxina ahora que había alcanzado el grado de y descubrió lo bueno que era contra las matriarcas. Además de un solo lote de poción de salud, maná y resistencia. Y si todo salía bien, sería capaz de acabar con esos monos de mierda antes de que fuera la hora del Congreso Mundial. En una casa bastante grande en una ciudad aún más grande, 2 mujeres y un bebé estaban sentados alrededor de una mesa, hablando mientras la mayor mecía al niño dormido de un lado a otro. Todavía lo encuentro bastante extraño, si no un poco inquietante, dijo la mujer mayor mientras sostenía al niño. No se supone que los bebés sean tan tranquilos y relajados cuando son tan pequeños. Otra mujer se sentó a un lado, observando a la abuela sostener a su nieto, y sonrió mientras intentaba explicar lo que había dicho su esposo. Caleb dice que tiene algo que ver con que ya no tengo las mismas necesidades, ya sabes, ya no tengo tanta hambre. Muchas de las otras dolencias que suelen afectar a los niños tampoco son realmente una preocupación. Dios mío, ¿perdí mucho tiempo leyendo libros sobre la crianza de los hijos que ahora son irrelevantes? No diré que fueron en vano. Estoy segura de que mucho de lo que contenían sigue siendo muy relevante para un nuevo padre, dijo Debra mientras jugaba con su nieto. ¿Cómo está Caleb estos días? Siento que está cada vez menos en casa. Él y Robert están ocupados preparándose para el próximo Congreso Mundial con todos los demás administradores. Con casi todas las fuerzas influyentes reunidas en una habitación, quieren estar listos para cualquier escenario y están haciendo muchos más planes de los que podrían necesitar. Bueno, supongo que debe ser difícil ser el líder de un gremio de asesinos que se está formando un tribunal y un padre al mismo tiempo, dijo Debra, claramente sin aprobar toda la situación. Caleb está haciendo lo mejor que puede, dijo Maja, sacudiendo la cabeza. Las cosas son mucho más complicadas ahora que antes, y también me cuesta adaptarme. Solo estoy agradecido de que al menos todos estemos seguros y juntos. En su mayor parte, al menos. Caleb San, el actual juez de la Corte de las Sombras ubicado en la Tierra, no se había abstenido de usar su autoridad para ayudar a su familia en absoluto. Entendió que no ser egoísta hasta cierto punto se veía más como un signo de debilidad que de fortaleza. También fue una ventaja que el juez no estuviera agobiado por preocupaciones fuera de la corte. Había usado esta influencia no solo para ayudar a reunir a toda su familia, sino también a los padres de Maja, que no vivían tan lejos antes de la integración. Habían tenido una experiencia similar a la de los padres de Jake y Caleb cuando de repente apareció un escuadrón de asesinos que manejaban sombras, explicaron la situación y se ofrecieron a escoltarlos a la ciudad reclamada por la corte. Los padres de Jake y Caleb lo pasaron peor. Una figura notoria en su tutorial apareció un día ante ellos, siendo todo amable y dulce, diciendo que un dios de la sombra le había dado el trabajo para asegurarse de que terminaran con seguridad el tutorial. Maja había estado en un tutorial muy diferente al de cualquiera de los demás. El suyo solo había consistido en niños, mujeres embarazadas y personas que trabajaban con niños o en la profesión médica antes del sistema. Apenas había habido peleas en el suyo, y Caleb la escoltó a la ciudad después del tutorial, quien se había separado con algunos otros para atraparla. Habló sobre cómo aparentemente eso le había ganado aún más respeto por parte del segundo al mando de la corte, Matao, ya que ahora veía a Caleb como un hombre que valoraba a la familia por encima de todo y que el ex asesino se convirtió en asesino mágico. ¿Aprobado de eso? Sí, casi todos. ¿Caleb ha dicho más sobre Jake? ¿Cómo es que algunos de sus hombres no lo ayudan a llegar aquí?, preguntó Debra, todavía sin entender por qué Caleb seguía insistiendo en que Jake estaba bien y que no había razón para ir a buscarlo. Jake no necesita nuestra ayuda por lo que dijo Caleb, lo está haciendo bien solo. Incluso tiene sus propias cosas con otro asentamiento, explicó Maja, tratando de no dar demasiados detalles. Sería más fácil para Jack explicarse a sí mismo y, sinceramente, incluso a Maja le resultaba difícil entenderlo realmente. Caleb compartió todo lo que sabía con su esposa, pero eso solo hizo que Maja entendiera cuán diferente era realmente este mundo. Sus padres, su madre y su suegro eran personas normales en este nuevo mundo.
No eran artistas destacados, y su única cualidad destacada era su relación con personas destacadas a los ojos de los poderes superiores. Sin embargo, que a Jack le fuera bien no fue tan sorprendente para Maja. Siempre había sido capaz de hacerlo bien por sí mismo cuando se lo proponía, pero ella y Debra compartían un miedo. ¿Crees que está siendo arrastrado a algo que no debería? Ya sabes cómo es, dijo Debra, suspirando. Él siempre se deja llevar por la corriente y se deja arrastrar por las cosas, anda con multitudes que realmente no debería. ¿No sería mejor si ya viniera aquí? Ni siquiera ha visto a su sobrino todavía. ¿Sabe siquiera que se ha convertido en tío? Estará bien, dijo una nueva voz cuando Caleb aterrizó en el pequeño jardín fuera de la casa, habiendo escuchado lo que dijeron hacia el final a través de la ventana abierta. Debra miró desconcertada por la ventana y miró a su hijo mientras lo amonestaba. Sigues diciendo eso, pero ¿estás realmente seguro de que no has sido influenciado por algunas personas malas? Y también, ¿cómo es que ya estás de vuelta? ¿Dónde está Roberto? Papá está ocupado tratando de descubrir cómo diseñar ese nuevo rascacielos en el que está trabajando y me dijo que primero volviera solo. Realmente no tenemos mucha más planificación que hacer, al menos nada en lo que quiera participar, así que tendré que salir a recibir un poco más de capacitación antes del Congreso, dijo Caleb antes de responder finalmente a la primera pregunta que Debra había preguntado. Y aunque realmente no puedo decir nada sobre si Jack está siendo influenciado por malas personas, lo descubriremos pronto. Estoy al 99% de que formará parte del Congreso Mundial. En realidad, dijo Debra, un poco más aliviada. Sabía que no podía asistir al Congreso Mundial en sí, pero al menos Caleb debería poder registrarse con él. Después de eso, se relajaron un poco juntos. Caleb jugó con su hijo y le dio un beso a su esposa antes de tomar vuelo una vez más mientras se dirigía fuera de la ciudad al coto de caza adecuado más cercano. Porque sin importar de qué facción era uno, el poder seguía siendo el factor más importante, razón por la cual Caleb y Maja no estaban tan preocupados por Jack. Capítulo 212. Jake se sentó en el suelo mientras respiraba pesadamente, esperando que su brazo izquierdo volviera a crecer. Su ojo derecho también estaba un poco borroso después de ser regenerado, ya que resultó que recibir una ráfaga de fuerza en la cara resultó en que una gran cantidad se canalizara hacia los agujeros de la máscara. Tuvo suerte de que su cabeza estuviera inclinada, así que solo perdió uno de ellos. También estaba, por supuesto, semidesnudo debido a que la mayor parte de su armadura estaba destrozada, gran parte del daño causado por sus propias explosiones de maná arcano. Tenía que ser honesto, estuvo cerca de haber mordido un poco más de lo que podía masticar aquí hacia el final. Faltaban poco más de 22 horas para el comienzo del Congreso Mundial y Jack todavía estaba en el bosque cazando monos. Después de la primera matriarca, la segunda en moverse fue la de más alto nivel, pero había bajado con bastante facilidad. Principalmente porque Jack tenía la táctica dominada y más y mejores hemotoxinas que antes. Asterisco has matado a Tralatel Monkey Matriarch, el Biel 147, experiencia adicional obtenida por matar a un enemigo por encima de tu nivel asterisco. Asterisco, timbre. Clase, Adoracious Arcane Hunter, ha alcanzado el nivel 108, puntos de estadísticas asignados, más 10 puntos gratis asterisco. Asterisco, timbre. Raza, humano, D, ha alcanzado el nivel 105, puntos de estadísticas asignados, más 15 puntos gratis asterisco. Se regeneró por completo con esa caída y luego fue a sacar a otra de las matriarcas, con la esperanza de acabar con ella rápidamente. Oh chico, eso no había resultado para nada como estaba planeado. De nada. Cuando disparó una flecha a la tercera matriarca, la cuarta decidió unirse también, y todos los monos jóvenes fueron conducidos a los edificios que rodeaban el antiguo templo. Jake ya había descubierto antes que conducían a unas pequeñas cuevas subterráneas que eran más o menos refugios de seguridad. Jake no tenía ningún interés en ir tras los jóvenes. Después de todo, no era un asesino de jóvenes que odiaba la arena. Además, no tenía un sable de luz.
De todos modos, Jake había sacado a la tercera matriarca, la cuarta había decidido seguirlo y, finalmente, esto resultó en que la mayoría de los monos de grado D en todo el área del templo lo persiguieran. Lo único afortunado fue que la prima todavía se estaba enfriando en el templo central, sin participar. Honestamente, parecía que no le importaba una mierda lo que estaba haciendo el resto de su tribu, y todos los demás monos simplemente le tenían miedo por lo que Jake podía decir. Todo esto había resultado en que Jake huyera de todo un puto ejército de monos de grado D, incluidas 2 matriarcas, más de 20 derviches, incluso más aplastadores y una docena de supresores. El número de monos Tralatel de grado D normales estaba por encima de 100 en total. Mucho no es un buen momento. La primera hora había sido la más difícil con diferencia. Jake intentaba reducir la velocidad y herir a la horda tanto como podía mientras corría. Mató, desgarró y envenenó con todo lo que tenía, con ambas espadas absolutamente cubiertas de sangre hacia el final. Descubrió que el efecto de drenaje de salud de su Semerer of Cursed Hunger era extremadamente valioso contra los grados de normales. Significaba que no tenía que consumir tanto pociones de salud, sino que le permitía regenerarse decapitando monos. Con su esfera y el sentido de la víbora maléfica detectando a todos los monos envenenados, se las arregló para no verse rodeado ni superado demasiado en número, lo que le permitía defenderse o escapar siempre cuando las cosas se ponían demasiado picantes. Al final, toda la prueba le había tomado más de un maldito día completo, un día completo de correr, pelear, matar y reducir lentamente a sus enemigos. Algunos monos más incluso se unieron a la caza cuando notaron lo que estaba pasando, lo que hizo que Jake sintiera que estaba enfrentando una marea interminable de simios. Tenía que tomar una poción cada hora en punto para mantenerse al menos un poco saludable, la mayoría de ellas pociones de resistencia. Jake tuvo que usar Lemmer Break al 10% casi todo el tiempo, pero hacia el final lo activó al 20% para acabar con la matriarca final. Jake había descubierto en el transcurso de ese maldito maratón de pelea que de hecho aún podía cansarse. No porque le faltara resistencia o maná o algo por el estilo, era solo puro agotamiento mental. Su mente quería descansar, simplemente necesitaba no pensar o hacer nada intenso por un tiempo. Ni siquiera necesariamente dormir, solo al menos no tener que concentrarse. Después de alcanzar el grado D, nunca más tuviste que dormir. Apenas tenía que hacerlo en Igrail, necesitando solo unas pocas horas a la semana como máximo, la mayor parte solo se hace con la meditación de todos modos. Pero como había descubierto, eso no significaba que el descanso fuera innecesario. En última instancia, este agotamiento mental no había tenido mucho efecto, excepto que Jake tal vez no peleó de una manera tan táctica hacia el final. Tuvo suerte en el sentido de que no tenía que concentrarse realmente cuando peleaba, en realidad era todo lo contrario, cuanto menos se enfocaba, más podía moverse instintivamente. Por supuesto, eso no siempre fue óptimo y funcionó mejor en cuerpo a cuerpo. Tampoco era perfecto, ni mucho menos. De ahí la falta de un brazo y un ojo recién regenerado de Jake, y una gran cantidad de heridas en su cuerpo. Pero lo había ayudado a nunca sufrir ningún golpe verdaderamente letal, aunque al final tuvo que desencadenar el momento del cazador primigenio para acabar con la última matriarca. Así que ahora, Jake simplemente se sentó allí, completamente exhausto, su salud, resistencia y maná estaban por debajo del 20%, y los efectos secundarios negativos del Lemmer Break pasaron factura. Afortunadamente, no había nada vivo cerca de él, y el área destruida y el miasma del veneno y el hedor de los cadáveres en descomposición y aún en descomposición segaramente mantendrían alejado a casi todo. Se sentía jodidamente cansado, pero también muy logrado mientras revisaba su muro de notificaciones. El primero de los cuales fueron los muchos monos, pero lo más importante, las 2 matriarcas. Aunque vio que había derviches hasta el 140 también mezclados. Asterisco has matado a Tralatel Monkey Matriarch, el Biel 142, experiencia adicional obtenida por matar a un enemigo por encima de tu nivel asterisco. Asterisco has matado a Tralatel Monkey Matriarch, el Biel 146, experiencia adicional obtenida por matar a un enemigo por encima de tu nivel asterisco. Y la mejor parte, niveles. Asterisco, timbre. Clase, Avaricious Arcane Hunter,
ha alcanzado el nivel 109, puntos de estadísticas asignados, más 10 puntos gratis asterisco. Asterisco, timbre. Clase, Avaricious Arcane Hunter, ha alcanzado el nivel 110, puntos de estadísticas asignados, más 10 puntos gratis asterisco. Asterisco, timbre. Raza, humano, D, ha alcanzado el nivel 106, puntos de estadísticas asignados, más 15 puntos gratis asterisco. Asterisco, timbre. Clase, Avaricious Arcane Hunter, ha alcanzado el nivel 111, puntos de estadísticas asignados, más 10 puntos gratis asterisco. Asterisco, timbre. Clase, Avaricious Arcane Hunter, ha alcanzado el nivel 112, puntos de estadísticas asignados, más 10 puntos gratis asterisco. Asterisco, timbre. Raza, humano, D, ha alcanzado el nivel 107, puntos de estadísticas asignados, más 15 puntos gratis asterisco. Obtener niveles siempre se sintió genial. Entonces, con gran satisfacción, se tumbó sobre la hierba ensangrentada, ignoró el miasma tóxico que lo rodeaba y se durmió. Por lo general, se molestaría un poco o incluso preguntaría dónde estaba, pero, sinceramente, se había vuelto inmune a sus caprichos y ausencia constante y simplemente aceptó hacer las cosas por sí misma. De todos modos funcionó bien de esa manera, y en los momentos en que realmente importaba, Jack estaría allí. No hay forma de que se pierda el Congreso Mundial porque estaba demasiado ocupado cazando, ¿verdad? Sí, definitivamente no. Definitivamente. Miranda acababa de despertarse de otro viaje a Verdant Lagoon, donde terminó pasando la mayor parte del tiempo revisando el papeleo y lidiando con cosas a través de los menús del sistema, haciendo uso de la distorsión del tiempo para hacer el trabajo. Crear nuevas misiones, hacer inventarios y todo eso. El sistema incluso tenía interfaces para todo eso, y Lillian había desbloqueado recientemente una habilidad que le permitía enviar y recibir mensajes a través de los poderes del Pailan. Esto significaba que podía enviárselo a cualquier persona relacionada con él, como Miranda, Philip, Hank o cualquier otra persona con un puesto oficial otorgado por Miranda o alguien a quien ella le había dado la autoridad para otorgar puestos. Una posición que otorga una posición, por así decirlo. Esto también debería haber funcionado para el propietario, pero Lillian lo había intentado y descubrió que siempre fallaba. Era como si la habilidad no pudiera encontrar su destino. Miranda simplemente escribió que tenía algún tipo de habilidad para bloquearlo, o tal vez simplemente era demasiado fuerte. Ambas parecían explicaciones razonables. Tuvieron una reunión más temprano ese día, siendo ella misma y la mayoría de las personas con posiciones de liderazgo en la ciudad, y acordaron algunas cosas relacionadas con el Congreso Mundial. Uno de los mayores temas de discusión estuvo relacionado con la inmigración. A través de la interacción con los comerciantes y viajeros de San Tomo, se dieron cuenta de que la otra ciudad era realmente enorme y que también existían otros asentamientos mucho más grandes. Muchos de los ciudadanos actuales de Haven tenían familiares o amigos en otros lugares y ahora solo estaban en Haven porque era el único asentamiento que habían encontrado que ofrecía al menos un mínimo de seguridad. Se habían hecho muchas conjeturas sobre de qué se trataba el Congreso Mundial, y lo único real de lo que Miranda estaba segura era que permitiría a los diferentes líderes mundiales interactuar. La búsqueda lo dejó bastante claro. Haven no tenía la intención de volverse antagonista de ninguna fuerza, pero estaba muy segura de que alguna otra facción intentaría causar conflictos o tal vez incluso intentar reclamar y anexar la ciudad. Su población parecía ser una debilidad, por lo que otra elección que habían hecho parecía no tener mucho sentido, limitar la inmigración. Debido a la geografía de la ciudad, Haven nunca se convertiría en una metrópoli a menos que decidieran abandonar lo que la hacía especial y arruinar toda la atmósfera del bosque. Nadie quería eso, y Miranda también estaba bastante segura de que Jack preferiría no tener rascacielos rodeando su valle. En el fuerte y el área que rodea al fuerte, se podría construir una ciudad adecuada, y Miranda incluso estaba trabajando para que el área influenciada por el pilón se extendiera hasta allí. Una vez que alcanzara el grado D, eso debería ser posible. No, mantendrían a Haven como un área más especializada y, por arrogante que parezca, reservada para la élite y su familia inmediata. Nadie que viva actualmente allí sería expulsado,
pero limitarían la cantidad de recién llegados que podrían convertirse en ciudadanos oficiales. Haven se colocó en las partes exteriores de un bosque lleno de bestias, y solo unos cientos de metros fuera del área influenciada por el pilón, uno podría encontrarse con bestias. Si uno profundizaba más, los grados de alto nivel abundaban, y finalmente aparecieron los grados de Miranda estaba bastante segura de que Jack estaba actualmente peleando contra ellos. El propietario incluso había mencionado una mazmorra de grado de cercana. Actualmente estaba cerrado con señales de advertencia todavía en la entrada de la cueva, y Miranda incluso había colocado un pequeño hechizo de alarma alrededor de la cueva para asegurarse de que nadie entrara. Jack claramente quería ser el primero en hacer la mazmorra, y no había forma de que Miranda le negara ese derecho. También era más seguro que alguien lo explorara y obtuviera información general para las fiestas posteriores. No conocía a nadie mejor que él para hacerlo. Sin embargo, actualmente no había ninguna amenaza de que otros fueran a la mazmorra. No había otro grado de en la ciudad que Jack y los pájaros. Simplemente se quedaban en el valle la mayor parte del tiempo, y aunque sabía que las bestias podían entrar y hacer mazmorras, aparentemente muy rara vez lo hacían. Además de ellos, nadie estaba realmente cerca del grado de la propia Miranda era ahora la segunda persona con el nivel más alto con un nivel de carrera de 86. Con Neil y su grupo sentados entre 75 y 85, Neil el de 85. De hecho, estaba impresionada por el celo continuo del grupo para seguir progresando. Ella creía que una parte se debía a lo que sucedió en el fuerte, ya que todo el grupo parecía avergonzado y motivado después de haber sido completamente avergonzados por Jack y Mest Sang Hawk. Además de todas esas decisiones, también habían discutido quién debería ir al Congreso Mundial. Según lo que pudo ver, solo 2 personas adicionales, excepto el propietario de la ciudad y el señor de la ciudad, podían ingresar al Congreso por pilón. La redacción era un poco extraña, lo que la hizo preguntarse si tal vez tanto ella como el propietario podrían traer a 2 personas cada uno, pero ahora estaba segura de que no era cierto. ¿A quién traerían? Aún no estaba segura. Quizás Philip sería inteligente o quizás Lillian debido a lo leal que era y porque ya había firmado un contrato impuesto por el sistema. Neil también podría ser una buena idea, ya que estaba progresando rápidamente en la creación de un círculo de teletransportación funcional. Sería bueno si pudiera conocer a otros magos espaciales para tal vez crear una red de teletransportación, algo que Miranda había aprendido que era bastante común en la mayoría de los otros planetas civilizados. De cualquier manera, todo se reducía a si Jack tenía algún plan, suponiendo que realmente viniera. Dijo la última vez que lo haría. Miranda se sintió un poco mal por dudar de él, ella sabía que realmente no debería, ya que era inferior a él en todos los sentidos, pero una pequeña parte de ella todavía tenía dudas. Todavía tiene mediodía. Jack se despertó con un gran bostezo mientras se sentaba y se rascaba la cabeza. En realidad, su cuerpo le picaba bastante por todas partes. Probablemente era la sangre coagulada. Sí, definitivamente la sangre. ¿Quién sabía que la sangre podría picar? Jack seguro lo sabía ahora. Se levantó y rápidamente sacó un gran barril de agua para limpiarse. Tenía una cita con un mono un poco más tarde, por lo que tendría que verse presentable para eso, ¿no? Después de limpiarse, hizo un poco de estiramiento ligero para poner en marcha todos sus músculos adoloridos y recién regenerados. Todo su cuerpo se sentía genial y sus recursos estaban al máximo una vez más. De hecho, fue un poco gracioso porque encontró un montón de pociones vacías en el suelo y no podía recordar haberlas bebido en absoluto. ¿Bebiendo mientras duermo, me estoy convirtiendo en un adicto a las pociones? Al comprobar la hora, todavía le quedaban más de 12 horas para el Congreso Mundial. Había dormido unas buenas 10 horas y se sentía fresco como un pepino. Con todo listo, comenzó a caminar de regreso al templo. Se dio cuenta de que apenas se encontró con monos en el camino, y los que vio eran solitarios de grado de regulares e incluso algunos todavía en grado E. Jack aterrizó en la parte superior de un árbol mientras miraba hacia los terrenos del templo y vio que ahora estaba completamente desolado. Solo había un ser vivo en lo alto del punto más alto del antiguo templo. Esperando, casi provocando, él.
Pentalic Tail Monkey Prima, el Biel 134. Ha crecido 3 niveles desde la última vez que lo comprobé, señaló Jack. Tal vez había visto su interferencia en lo que fuera que Jack estaba haciendo como innecesaria ya que progresó su propia fuerza a un ritmo rápido. Muy bien, amigo, veamos qué puedes hacer, pensó mientras se enfocaba en el mono en la distancia, una flecha del cazador ambicioso siendo invocada lentamente. Capítulo 213. La flecha emergió lentamente de su palma mientras enfocaba al mono en la distancia. Tenía la sensación de que sabía que estaba allí, pero no exactamente dónde se escondía. Simplemente estaba sentado en la parte superior de su sien, invitándolo a atacar, algo que Jack haría con mucho gusto e incluso abriría con su golpe más decisivo posible. En una nota al margen, Jack había intentado usar Arrow of the Ambitious Hunter con su nueva Splitting Arrow, y todavía no funcionó. Tampoco podía dividir una flecha disparada con Arcane Power Shot. Por otra parte, sería bastante tonto si pudiera triplicar efectivamente el poder de una poderosa habilidad de rareza épica con una habilidad rara. No, copiar las flechas del cazador arcano realmente no se sentía como si estuviera copiando una habilidad completa. Con la flecha completamente convocada, Jack tuvo cuidado al apuntar al mono. Estaba muy lejos, varios kilómetros, y estaba de espaldas, pero sentía que sabía. No pudo evitar usar identificar para confirmar una vez más que efectivamente era el prima. Pentalic Tail Monkey Prima, el Biel 134. Sí, ese es él. Su instinto también dejó claro que era el verdadero, que no era un truco de magia mental o una ilusión o algo por el estilo. Realmente estaba sentado allí, esperando que él atacara. ¿Fue estúpido, demasiado confiado o tenía un plan en mente? ¿Quizás los tres? Jack no lo sabía. Pero estaba seguro como el infierno de averiguarlo. No dudó en activar Lemmer Break al 10% mientras cargaba su Arcane Power Shot. Soltó la cuerda justo cuando sintió que el arco Windsor ya no podía soportarlo más, y con una explosión de maná y resistencia arcanos, la flecha gigante salió volando. Justo antes de soltar la cuerda, la prima sentada en lo alto del edificio se dio la vuelta y miró en su dirección. Jack lo congeló instantáneamente, y justo cuando lo hizo, notó cómo lo había congelado a mitad de una sonrisa. Chocar. Los 2 pisos superiores del antiguo templo se derrumbaron de manera acelerada como si todo el edificio y prima de repente se hubieran vuelto docenas de veces más pesados. Esa maldita sonrisa todavía en el rostro del mono cuando la flecha pasó sobre su cabeza y sin causar daño a un árbol en el otro lado de los terrenos del templo. Pequeña mierda. Capaz de moverse de nuevo, el mono no saltó ni hizo nada en particular, simplemente se puso de pie lentamente sobre las partes superiores en ruinas del templo y miró a Jack, que todavía estaba lejos en la rama de un árbol. Sus ojos se encontraron por un momento, y Jack sintió la provocación y la confianza en la mirada de la prima, un sentimiento que él devolvió del mismo modo. Ninguno de los dos sentía que podía perder. Jack sacó rápidamente una flecha envenenada de su carcaj y comenzó a cargar otro Arcane Power Shot. En respuesta, el mono apuntó una de sus 5 colas en su dirección, un movimiento que había visto hacer a los otros grados de muchas veces antes, pero nunca a esta distancia. El entorno inmediato de la cola se distorsionó por un segundo y Jack se vio obligado a saltar. Una onda de choque masiva golpeó el árbol debajo de él cuando disparó su flecha en el aire. Su Power Shot fue interceptado por otra ola de fuerza, pero claramente, un ataque fue superior al otro. La ola de fuerza se rompió cuando un estampido sónico sonó a mitad del vuelo de la flecha causado por una pequeña explosión del choque. El prima se vio obligado a esquivar el poderoso disparo arcano con el ceño fruncido y un chillido enojado, aún siendo arañado incluso entonces. Respondió con 3 de sus colas disparando ráfagas de fuerza, y Jack felizmente las esquivó todas mientras devolvía una flecha por cada árbol al que le habían arrancado una gran parte de la corteza. Fue una batalla a distancia con varios kilómetros entre los luchadores. Jack salió victorioso inicialmente, ya que el mono sufrió algunas heridas leves. Desafortunadamente, Jack aún no logró descargar gran parte de su veneno. Sin embargo, todavía estaba infectado. Todo este intercambio claramente no le sentó bien al mono que claramente había herido su orgullo. Chilló enojado una vez más cuando su cabello dorado comenzó a erizarse y voló hacia Jack.
No saltando o flotando o lo que sea, sino verdadero vuelo. ¿Magia de peso y fuerza combinada? Jake pensó mientras el mono volaba hacia él, incluso más rápido que Hawkie. Era una velocidad que lo hubiera dejado perplejo antes, pero Jack tenía un truco bajo la manga, llamado haber volcado todos sus puntos libres en agilidad. Reaccionó invocando sus alas de veneno y muerte mientras disparaba otra flecha contra el mono que cargaba. Ni siquiera intentó esquivarla cuando la flecha arcana explosiva se partió en tres, y la energía arcana pareció consumir al prima en una furiosa inundación de destrucción mientras chocaban. Por un segundo, al menos, antes de que la figura saliera de la explosión, ni un rasguño. Pero Jack vio la razón de inmediato. Tenía una esfera ondulante a su alrededor que parecía haber bloqueado perfectamente el ataque y mantenido fuera la energía destructiva. Una poderosa barrera, pero, comparada con el rey. Sus niveles eran similares. Ambos claramente no eran bestias promedio. Cada grado de que Jack conoció, lo comparó con el rey, simplemente no pudo evitarlo. Especialmente no después de que la máscara en su cabeza ahora insinuara un regreso siniestro. Y cuando comparó a cualquier criatura con el rey, simplemente los encontró, carentes. Tal vez se debió a que una parte de él sobreestimaba inherentemente al rey, ya que él, para todos los efectos, era el único enemigo con el que Jack luchaba y sentía que realmente no había vencido. Sin embargo, el prima no debe subestimarse. Esa barrera era fuerte y su velocidad impresionante. Se las arregló para disparar un power shot cargado más rápidamente antes de que llegara, y tenía una versión estable de sus flechas para ese golpe. El disparo logró perforar la barrera, pero no alcanzó al mono, ya que la barrera lo desvió ligeramente. Como no tenía intenciones de entrar en una pelea cuerpo a cuerpo de inmediato, Jack rápidamente dio un paso mientras se teletransportaba hacia abajo del árbol en el que estaba parado. El mono era claramente incluso mejor que él mismo para volar, y si podía aumentar su peso como sus hermanos, entonces no se aconsejaba pelear en el aire. Podía verse totalmente forzado hacia abajo y aplastado contra el bosque de abajo. El mono no dudó en seguirlo mientras descendía como un meteorito directamente hacia él. Parecía que tenía la intención de aplastarlo con la esfera a su alrededor. Jake no estaba seguro de cómo sería exactamente un choque directo con el mono, y realmente no veía ninguna razón para averiguarlo. Justo antes de que el mono golpeara el suelo, se alejó otro paso, los rayos arcanos cobraron vida, flotando donde acababa de alejarse. Auge. Una vez más, el bosque tembló cuando el suelo explotó con aún más maná arcano, seguido de un rápido arcane power shot directamente hacia donde Mark of the Ambitious Hunter le dijo que estaba el mono. Si el chillido de dolor no le dijo que había golpeado, la nueva respuesta de Sons of the Malefic Vapor seguramente lo hizo. Hemotoxina administrada con éxito. Con un golpe de una de sus colas, el prima disipó la nube de polvo y tierra, haciendo que Jack viera que tenía una flecha clavada en su hombro. Parecía más molesto que enojado cuando lo arrancó, miró un poco el veneno y luego lo arrojó a un lado. Estaba de pie en una pose extraña, con una mano sobre la herida y otra sobre su frente, solo mirando a Jack. «No puedes hablar, ¿verdad?», le preguntó a la bestia que parecía haberse calmado un poco después de haber sido infectada por el veneno. Al menos Jack lo pensó por un momento hasta que sintió su verdadera intención. El hijo de puta solo estaba ganando tiempo. Vio que él se dio cuenta y le sonrió, quitando la mano de su frente cuando vio brillar el motivo plateado que estaba oculto por la mano del mono. El motivo no encajaba en absoluto con el resto de la piel dorada del mono, y tampoco sus efectos, como un momento después. La prima desapareció. Tampoco la invisibilidad, ya que su esfera de percepción le hizo saber que realmente se había ido, incluso la marca se había ido, y también cualquier respuesta de Sons of the Malefic Vapor. Jake estaba perplejo, ¿había decidido huir? Se quedó confundido por un momento, preguntándose qué diablos hacer, mientras esquivaba hacia un lado, esquivando por poco una cola en forma de látigo que le habría cortado la cabeza. Donde había desaparecido el mono, había aparecido una nueva figura. Se parecía mucho al prima antes, pero su piel era blanca, casi plateada, y sus colas se parecían más a las de un derviche que a las de un mono de cola ligera normal. Pero la identidad y los instintos de Jake lo hicieron consciente.
Era la misma bestia. Pentalic-Tail Monkey Prima, el Biel 134. Jake estaba confundido, ya que esta figura estaba completamente ilesa. Todas las pequeñas heridas anteriores habían desaparecido, no había veneno en su sistema, e incluso su marca ya no estaba allí. ¿Algún tipo de habilidad de doble cuerpo? ¿O es solo su hermano perdido hace mucho tiempo? En última instancia, no importaba, lo que importaba más era que esta nueva figura era bastante diferente, no solo en apariencia, sino también en estilo. Los derviches eran duros con sus 3 colas atacando constantemente, como era de esperar. 5 era mucho peor. Jake esquivó y zigzagueó, bloqueando con su Scimitar y Venomfang todo el tiempo, pero todavía recibiendo golpes aquí y allá. Las alas en su espalda estaban bombeando veneno, haciendo que el Prima ahora los apuntara. Se acercó y aturdió momentáneamente a Jake al hacerlo, como si una montaña estuviera presionando sus hombros. Usó ambas armas para proteger sus signos vitales, pero esto permitió que el mono fuera a por sus verdaderos objetivos. Como 2 serpientes apretando, 2 colas se movieron y apuñalaron las partes carnosas de las alas, y ahora que Jake no podía moverlas y estaba distraído, otras 2 colas descendieron y cortaron ambas alas por completo, haciendo que Jake siseara de dolor. Sin embargo, no podía ser superado, ya que tomó las 4 colas ocupadas como una oportunidad para atacar. Se empujó hacia adelante y descubrió que, si bien la bestia era más rápida que él, ganó con pura fuerza. Apuñaló a Colmillo Venenoso en el brazo que usó para bloquear su golpe, y su cimitarra fue bloqueada por la 5ª cola, lo que dejó solo su arma final, sus dientes. El mono pareció sorprendido cuando levantó el otro brazo para atacar, y Jake lo mordió felizmente. Sus caninos ya estaban recubiertos de una toxina muy potente. Sí, aunque Jake había dicho que realmente no creía que alguna vez usaría esa parte de Fangs of the Malefic Vapor, la oportunidad era demasiado buena, y su forma instintiva de pelear realmente no tuvo en cuenta ninguna vergüenza potencial después de la hecho. Auge. Jake fue impactado instantáneamente por una ola masiva de fuerza que tenía como objetivo enviarlo volando hacia atrás, pero lo había predicho, ya que también liberó una ola de maná disruptivo de sus poros, lo que provocó que tanto él como el mono explotaran maná en la cara del otro. Todo su estancamiento se interrumpió cuando el cazador se vio obligado a soltar la boca cuando 2 colas descendieron para aplastarle el cráneo, pero al mismo tiempo, también le permitió barrer con su cimitarra y asestar un largo corte en el pecho. Da un mono mientras daba un paso atrás, envenenando aún más a la Prima mientras le quitaba un poco de salud. El Prima atacó de vuelta, y procedieron a pelear un poco cuerpo a cuerpo. Jake recibió una herida ocasional, pero recibió 2 a cambio. Su oponente probó muchas técnicas diferentes, todas variaciones de lo que otros monos habían usado antes con él. Esto le permitió a Jake predecir muchos ataques, y finalmente le permitió esquivar un ataque y, con un golpe, cortar una de las colas del mono en un momento en el que Prima no pudo fortalecerla con maná. Sin embargo, no había terminado, ya que rápidamente dio un pequeño paso hacia adelante y se teletransportó hacia atrás, invocando su arco. Rápidamente colocó una flecha, tiró de la cuerda y soltó la flecha para la bestia, que ya se estaba preparando para esquivar hacia un lado, pero se encontró congelada por gas una vez más. Otra flecha atravesó el estómago del mono cuando fue enviado volando hacia atrás, la sangre fluyó de varias heridas en su cuerpo y el veneno se extendió por todas partes. Era mucho menos duradero en su forma plateada, y Jake felizmente se aprovechó de ese hecho. No dejó que se relajara mientras seguía atacando, ya que el Prima actuaba casi como un suicida. Lo asaltó, cortando con sus 4 colas restantes, arañando con sus manos, e incluso trató de morderlo un par de veces. Liberaba una presión constante que aumentaba su peso, y cada golpe de cola se sentía como si lo hubieran golpeado con un mazo. Claramente, no retuvo nada. Jake sintió que toda la situación estaba apagada, pero exactamente no podía dejar de pelear. Sin embargo, trató de minimizar sus propias heridas y ganar tiempo, ya que sospechaba que no todo era lo que parecía. Además, el Prima se estaba debilitando por segundos a medida que el veneno se extendía por su cuerpo, la inyección de su mordisco estaba haciendo mucho. En un choque final, Jake recibió una puñalada desagradable de la cola en el hombro, pero a cambio, cortó todo el brazo derecho del Prima y lo envió volando hacia atrás con una patada.
Tosió sangre cuando se estrelló contra un árbol y parecía estar al borde de la muerte, pero Jack todavía sentía que algo andaba mal. Una sensación de error solo se amplificó cuando el mono lo miró con indiferencia, con una gran sonrisa en su rostro mientras se reía. Levantó el único brazo que le quedaba hasta el símbolo dorado en su frente mientras desaparecía. «Oh, fóllame, esto es una mierda», dijo Jack porque ya sabía lo que sucedería. Sacó una poción de salud y la bebió mientras se preparaba para la ronda 3. Un segundo después, el mono reapareció con su pelaje dorado casi en perfectas condiciones. Al menos Jack todavía sentía un leve rastro de veneno en él, la hemotoxina que había infligido antes de que cambiara a su forma plateada. Al menos no se cura solo por completo cuando hace esa mierda. Jake pensó con amargura mientras se partía el cuello y miraba fijamente a la prima que solo lo miraba burlonamente. Pero, ¿qué puedes hacer? Jake no tenía intención de retroceder mientras se teletransportaba, sacaba su arco y continuaba la pelea. Solo esperaba que no hubiera más negocios de monos. Capítulo 214. Iba a haber más negocios de monos en marcha. Una vez más, la prima estaba luchando de una forma que simplemente no tenía ningún sentido lógico. Recibió mucho más daño que Jack con cada intercambio, de hecho, era aún peor para prima ahora que había vuelto a su forma dorada. Se basaba en la magia y el combate a distancia, lo cual estaba bien para Jack. Su magia era algo a lo que se estaba acostumbrando, aunque a veces la animaba. A veces, áreas aleatorias a su alrededor aumentaban repentinamente de peso, haciendo que la mitad de su cuerpo fuera más pesada, mientras que otras veces, el mono arrojaba una pequeña piedra que probablemente pesaba unas pocas toneladas después de la amplificación de peso. Las ondas de fuerza eran algo que fácilmente esquivaba ahora, ya que había aprendido la mayoría de las palabras de prima y, sin embargo, a pesar de todo, todavía no podía evitar fruncir el ceño. Se esperaban algunas heridas aquí y allá contra un enemigo de igual o ligeramente mayor fuerza, por lo que Jack recibió bastantes golpes, mientras que al mono parecía no importarle recibir varias flechas envenenadas solo para devolver un golpe que hizo mucho menos daño. ¿Puede hacer esa transformación de nuevo? Jake se preguntó a sí mismo, genuinamente inseguro. Él creía que no debería poder basarse en cómo la versión dorada del mono todavía estaba un poco herida después de que se transformó de nuevo, y la versión plateada había quedado cerca de la muerte. Además de eso, el símbolo plateado en su frente actualmente no brillaba. Todavía estaba allí y emitía un extraño color gris, incluso con un poco de negro mezclado. Jake incluso pensó por un segundo que se debía a las toxinas, ya que parecía casi mortal, pero Sands of the Malefic Vapor no emitía ninguna respuesta. Sin embargo, estaba seguro de que el símbolo significaba algo. Tal vez realmente era solo una señal para mostrar que la versión plateada estaba fuera de servicio. Pero, ¿por qué entonces el mono peleó como lo hizo? ¿Se había rendido o algo así? ¿Decidió intentar derribarlo con él? Era dudoso, porque parecía estar de muy buen humor, e incluso si intentaba la destrucción mutua, claramente, el mono caería primero a medida que iban las cosas. No sabía que bebí la poción de salud y ahora cree que mis puntos de salud son más bajos de lo que realmente son. Tantos pensamientos, solo en busca de una explicación, pasaron por su cabeza mientras seguía peleando e intercambiando golpes. Jake esquivó una explosión mientras disparaba uno de los 3 rayos arcanos que flotaban sobre él, haciendo un agujero en la barrera del mono cuando el maná arcano la destrozó. Siguió con una flecha rápida, penetrando el estómago del mono, enviando aún más sangre por los aires. El prima tomó represalias apuntando sus 5 colas hacia adelante y lanzó una enorme ola de fuerza que se expandió en un cono gigante frente a él. En una exhibición que debe haber consumido cantidades ridículas de maná, logró que Jack perdiera el equilibrio por un segundo, lo que permitió que el mono lanzara una rápida ráfaga de fuerza y lo enviara volando hacia atrás. Sintió que le empujaban algunas costillas, pero no tenía nada roto. Empeoró un poco sus heridas, pero actualmente, Jack estaba bien con no moverse demasiado rápido. Si bien estaba seguro de que el mono tenía más trucos bajo la manga, Jack también tenía un truco. Oh, bueno, un tiempo de reutilización de poción. Tal vez el mono también notó que estaba alargando la pelea,
ya que finalmente decidió usar su carta final y cambió la pelea. Tenía que hacer algo, ya que se estaba muriendo de veneno bastante rápido. Lanzó algunas explosiones gigantescas, probablemente se quedó sin maná, y fue solo cuando parecía apenas capaz de luchar que hizo su movimiento. Jake no estaba seguro de lo que haría, hasta que vio que levantaba la mano hacia la frente una vez más. Tienes que estar jodidamente bromeando. En el momento en que tocó la marca, la prima desapareció, como todas las veces anteriores. Simplemente sacó su arco y comenzó a cargar un Arcane Power Shot, con la esperanza de darle un buen golpe de apertura cuando apareciera de nuevo. Cosa que hizo unos segundos después. Jake disparó instantáneamente su flecha antes incluso de ver aparecer la figura por completo. El Arcane Power Shot atravesó el aire hacia el prima, el mono posiblemente incapaz de responder a. Jake disparó instantáneamente su flecha antes incluso de ver aparecer la figura por completo. El Arcane Power Shot atravesó el aire hacia el prima, pero el mono ya estaba esquivando antes de que fuera completamente visible. Joder, pensó Jake mientras sentía algo que había experimentado antes, el concepto del tiempo. Incluso si el tiempo se hubiera invertido de alguna manera, o tal vez la línea de tiempo cambiara, todavía lo recordaba todo. No se debió a ninguna travesura de línea de sangre. El mono simplemente no era lo suficientemente bueno en el concepto de controlar verdaderamente el tiempo. Rápidamente usó identificar en el mono, ya que ahora realmente inspeccionaba su forma cambiada. Pentalictel Monkey Prima, el Biel 134. Su nivel no cambió, pero su forma no. Antes, había estado encorvado, mientras que ahora estaba de pie con la espalda recta. Incluso había crecido casi medio metro para ser tan grande como Jack. Su pelaje ahora era opaco y gris con varias cicatrices en todo el cuerpo, incluida una en la frente. El símbolo había desaparecido, destruido por lo que fuera que había causado la cicatriz. Aún más sorprendente fue su espalda, donde normalmente había 5 colas, ahora solo había una con 4 muñones rodeándola. La prima parecía mayor. Mucho más viejo. Como si hubiera pasado de un maestro joven y arrogante a un viejo veterano. Su comportamiento había seguido su ejemplo mientras permanecía allí observándolo en silencio. Sin embargo, todavía había un rastro de impaciencia, no nacida de la estupidez o la inexperiencia, sino de una presión de tiempo inherente. Es una transformación limitada, concluyó al instante. Eso fue todo en lo que tuvo tiempo de pensar antes de que el mono hiciera su movimiento, o bien, ya había hecho su movimiento. Fue ante Jack en el mismo momento en que reaccionó, haciendo más tonterías de magia del tiempo, permitiéndole moverse extremadamente rápido si Jack tenía que adivinar. No se balanceaba con la cola sino con la mano con garras. Las manos que el mono apenas podía usar competentemente antes ahora se elevaron hacia la garganta de Jack como las garras de un águila, obligándolo a doblarse hacia atrás y esquivar mientras pateaba al mono en el abdomen. Con gracia, lo esquivó mientras lo hacía, deslizándose por el suelo antes de atacar rápidamente de nuevo. Jake había sacado la cimitarra y la daga ahora y bloqueó el primer golpe con facilidad. Había esperado cortar un poco en el brazo desnudo de la bestia, pero descubrió que su pelaje era tan duro como el metal, sin duda causado por algún tipo de habilidad. Jake avanzó mientras comparaba su fuerza con la de la bestia. Se encontró siendo ligeramente empujado hacia atrás cuando tomó represalias, demostrando que era inferior en estadísticas puras. Su velocidad ligeramente por encima de la suya también. En una pelea cuerpo a cuerpo puramente física, era un enemigo difícil de enfrentar, pero Jack no era un luchador cuerpo a cuerpo puramente físico. Lo esquivó mientras rápidamente comenzaba a condensar 2 rayos arcanos que flotaban sobre él. El mono dudó por un segundo si debía atacar, lo que le permitió a Jack invocar su arco. En el momento en que lo hizo, la bestia supo que tenía que atacar ya que no deseaba enfrentarse al cazador en una batalla a distancia. Solo logró dar un solo paso antes de congelarse por un segundo y solo pudo moverse justo cuando una flecha golpeó su pecho, finalmente liberando una buena dosis de veneno. O al menos eso es lo que Jack experimentó por primera vez antes de que, de repente, el mono pudiera moverse una fracción de segundo antes de lo esperado y esquivar la flecha por un margen muy estrecho.
Con Jack momentáneamente perplejo por su propia inmensa molestia, apenas logró bloquear su próximo ataque de garra, pero descubrió que este era diferente. Como si lo hubiera golpeado con un maldito mazo, sintió que su brazo se doblaba y la garra se hundía en su pecho antes de enviarlo volando hacia un árbol. Fue solo después de que lo enviaron a volar que notó la débil energía blanca que rodeaba la mano cuando Jack casi se abofetea. ¿Cómo diablos podría olvidar la magia del peso? El hecho de que ahora hiciera tonterías en el tiempo no significaba que había perdido su otra escuela de magia. Jake se lastimó un poco por el golpe y tenía 5 pequeños agujeros en el pecho por los dedos del mono, pero honestamente, eso no era gran cosa. Todo su cuerpo ya estaba hecho un desastre por la lucha prolongada y en muchos sentidos estaba en desventaja. Sin embargo, en un casi irónico giro del destino, el tiempo estaba de su lado. El mono solo podía permanecer en su forma actual por un tiempo limitado, y Jack tenía su truco por venir. El mono sabía que tenía un tiempo limitado mientras continuaba su asalto. Jack estaba puramente a la defensiva. Bloqueaba con su espada en cada giro, sus escamas ya convocadas por todo su cuerpo para disminuir un poco más el daño. A lo largo de todo, podía sentir que el mono estaba construyendo algo en lo más profundo de sí mismo. Como si algo estuviera siendo conjurado y preparado lentamente. Le dio a Jack una pequeña sensación de temor al saber que el mono que tenía delante ya no era tan tonto como antes. Tenía un plan para acabar con él antes de que se agotara su transformación. Un plan del que Jack, naturalmente, preferiría prescindir. Su choque continuó mientras intercambiaban golpes. Eran mucho más incluso de lo que uno esperaría, y los muchos niveles de Jack por cometer el genocidio de los monos quedaron apretados. Su agilidad le permitía mantenerse al día, e incluso si su fuerza era inferior a la normal, podía compensarlo con su magia. La prima parecía presionada pero segura de sí misma. Esquivaba sus golpes con gracia y contraatacaba solo cuando era oportuno, nunca extendiéndose demasiado. Algunos enfrentamientos terminaron con ambos recibiendo un fuerte golpe, pero justo cuando Jack sintió que eso sucedía, se convirtió en un sentimiento de déjà vu. Otra debilidad obvia del truco de magia de ese tiempo, funcionó en ambas partes. Realmente fue como si retrocediera el tiempo. Finalmente, los dos chocaron, y Jack apuñaló al mono en el pecho con su cimitarra porque creía que la había jodido y finalmente dio un paso demasiado lejos. Se demostró que estaba equivocado cuando, de repente, el mono voló hacia atrás, cuando notó que su cola se incrustaba en el suelo detrás de él, actuando como una cuerda para arrastrarlo hacia atrás. Al mismo tiempo, cortó la muñeca de Jack con ambas manos, lo que hizo que momentáneamente perdiera toda su fuerza, lo que permitió que el mono lo desarmara de manera efectiva. Bien. El mono arrancó la espada de su propio pecho y la arrojó al aire antes de atraparla con la cola. Esto es molesto. Con un movimiento de la cola, Jack se vio obligado a esquivar su propia maldita cimitarra. Si bien era plenamente consciente de que la hoja no estaba realmente activa en las manos del mono, eso no significaba que no le dolería ser golpeado por lo que ahora era prácticamente solo una barra de metal. Fóllame, pensó Jack mientras lo golpeaban en el costado, el golpe apenas dolió pero aún así lo hizo perder el equilibrio. El poder de la cola en su forma más veterana era más débil que en su forma dorada y plateada, pero lo hizo en pura fuerza y experiencia de la parte superior del cuerpo. En la parte trasera, Jack hizo lo que pudo para evitar recibir demasiado daño mientras intentaba tener algo de distancia entre él y su enemigo. Sin su mejor arma, era demasiado peligroso luchar contra Prima en una batalla directa. Saltó hacia atrás mientras usaba One Step Mal en el momento en que aterrizó, teletransportándose mientras convocaba rápidamente su arco y giraba en el aire para disparar un tiro hacia el mono. Respondió golpeando el aire y enviando una ola de fuerza que rompió las 3 flechas explosivas en el aire, demasiado cerca de Jack para su comodidad. La explosión resultante envió al humano a volar hacia atrás cuando finalmente se dio cuenta. Era el momento del gran cambio. Y justo a tiempo, cuando vio que el prima estaba casi listo para hacer lo que fuera que estaba planeando. Con gran vigor, sacó la botella pequeña y se la bebió como si su vida dependiera de ello, porque probablemente así fue. Al instante, el líquido tibio se extendió por su cuerpo mientras se curaba rápidamente.
Sus brazos adoloridos comenzaron a sentirse más flexibles, sus huesos doloridos se regeneraron y se volvieron fuertes y resistentes una vez más. Todo sucedió en cuestión de segundos cuando la poción hizo su trabajo y, por primera vez, Jake vio que la prima parecía realmente sorprendida después de su transformación. También fue la primera vez que lo vio mostrar ira y molestia cuando activó lo que había preparado. Jake lo sintió antes de verlo. Una extraña sensación de presión se apoderó de toda el área cuando el símbolo cubierto por la cicatriz se iluminó en la frente de Prima. Su luz era lo suficientemente intensa como para brillar a través del tejido cicatricial y ser totalmente visible. El color del símbolo fue al principio gris hasta que se dividió, y un lado se volvió dorado y el otro plateado. Esta energía se extendió por la parte superior del cuerpo del Prima cuando Jake vio que el símbolo se dividía en dos direcciones y también comenzaba a moverse. Lo vio deslizarse sobre la piel del mono debido a su brillo hasta que finalmente ambos símbolos encontraron su hogar en el dorso de las manos de Prima. Y entonces atacó. Primero golpeó con una mano mientras lanzaba una ola masiva de fuerza hacia Jake. Al mismo tiempo, dio un paso hacia adelante y prácticamente se teletransportó hacia él mientras lanzaba al otro un puñetazo por encima de la cabeza. La onda expansiva golpeó exactamente al mismo tiempo que el puñetazo, como si de alguna manera se hubiera retrasado. Jake levantó ambos brazos para bloquear el golpe y la explosión simultáneamente, incluso invocando una barrera de maná arcano lo más rápido que pudo. Auge. Escamas y sangre volaron por todas partes cuando el puñetazo aterrizó, y Jake sintió que ambos brazos le dolían como el infierno, ya que estaba bastante seguro de que tenía el izquierdo roto. El brazo con el símbolo plateado era como el pináculo de un arma cuerpo a cuerpo, mientras que el dorado ahora era un maestro en liberar su magia. Jake salió volando hacia atrás, pero se las arregló para contraatacar un poco en el momento final. El Prima se tambaleó hacia atrás con un fuerte chillido, ya que ahora estaba cubierto de un líquido que había sido la causa de la liberación, sangre. Más exactamente, sangre infundida con sangre de la víbora maléfica. Incluso se lo había metido en los ojos mientras miraba furioso al humano, con los ojos rojos y ardiendo de rabia. Jake simplemente se levantó lentamente del árbol que había golpeado, rompió el hueso en su lugar en su brazo izquierdo mientras miraba hacia el Prima. Sus ojos se encontraron mientras ambos se movían. Jake saltó mientras esquivaba una ráfaga de fuerza que abrió un enorme agujero en el árbol en el que estaba justo, con un arco ya en la mano mientras disparaba una flecha al Prima. Reaccionó aplastándolo con su propia cimitarra, lo que hizo que Jake gruñera un poco mientras disparaba otro tiro. El Prima solo tenía su forma actual debido a un encendido temporal. Ahora, había usado otro potenciador que también se sintió muy temporal. Según todos los informes, Jake debería tratar de abrir espacio, ganar algo de tiempo y jugar a lo seguro. Sería lo más inteligente que se puede hacer. Entonces, por supuesto, Jake cargó un Arcane Power Shot rápido mientras daba un paso en el mismo momento, apareciendo directamente ante la sorprendida Prima que esperaba que él tomara la decisión más inteligente. Aún más sorprendido cuando recibió un puñetazo en la cara. Porque la cosa es que, había algo que Jake valoraba mucho más que ser eficiente e inteligente en una pelea. Disfrutándolo. Capítulo 215. Auge, asterisco. El Prima salió volando hacia atrás cuando la mano de Jake explotó en un ataque de maná arcano en el mismo momento en que lo golpeó. Su tonta creencia en que Jake se hizo el inteligente claramente resultó contraproducente, ya que Jake estaba más que feliz de ser arriesgado. La razón por la que se había contenido antes se debía a la incertidumbre de lo que estaba cocinando, pero ahora sabía que podía enfrentarlo de frente. Su oponente se levantó sangrando por la nariz, luciendo más que un poco enojado mientras se acercaba. Jake estaba listo cuando lo encontró, también había decidido ahora no guardarse nada. La energía comenzó a salir de sus poros más que antes cuando el suelo se resquebrajó bajo sus pies. El flujo interno de su energía se aceleró a nuevos niveles cuando su cuerpo comenzó a rebosar de poder. No lo había hecho muchas veces desde que alcanzó el grado D, pero le encantaba la sensación. El límite de ruptura al 10% había estado activo durante toda la pelea, pero ahora lo empujó al 20%.
Instantáneamente todas sus capacidades aumentaron cuando chocó con la bestia. Había perdido su principal arma cuerpo a cuerpo, pero eso no significaba que no tuviera ninguna. De hecho, tenía un montón de ellos. En la mano que no sostenía Venom Fang, apareció una flecha que no tenía intenciones de usar con un arco. Significaba que la flecha no se beneficiaría mucho de lo que la hacía buena, pero aún podría usarse para apuñalar cosas. El mono lo arañó con su mano rápida, dejando un rastro plateado después de cada golpe que ardía con energía al cortar las escamas de la víbora maléfica de Jack. A cambio, clavó una flecha en el hombro de la bestia y, con un movimiento igual de rápido, sacó una de su carcaj y la golpeó también. Su Venom Fang se usó para desviar la mano dorada que el mono extendió en un golpe de palma, disparando una onda de choque masiva. Jaque siguió con otro golpe rápido y una patada en la pierna del mono, lo que le hizo decidir que ya era suficiente cuando juntó las manos. Otra onda expansiva de luz dorada y plateada lo golpeó, y Jack sintió que su cuerpo primero se aligeraba por un momento cuando lo enviaron volando hacia atrás, pero un momento después, se volvió pesado y se estrelló contra él. Otra explosión creó otro cráter cuando Jack se vio obligado a alejarse rápidamente del mono. Había saltado y golpeado su pie donde acababa de estar su cabeza, Jack sintiendo un poco de dolor en todo el cuerpo por eso último. No es que a la prima le fuera mejor. Tenía dos flechas que sobresalían, una de ellas cubierta con su hemotoxina. Había tratado de evitar estar demasiado envenenado, pero al luchar contra alguien como Jack, era realmente imposible evitarlo por completo. Sin esperar a que la bestia volviera a hacer el primer movimiento, Jack se acercó mientras intentaba apuñalarla con otra flecha. El mono no tenía nada de eso cuando la garra plateada voló y simplemente arrancó la punta de la flecha, haciendo que toda la flecha se dispersara. La garra dorada voló hacia arriba mientras intentaba volarle la cabeza, pero Jack la inclinó mientras esquivaba el golpe y le dio un golpe superior al mono. Apretó los dientes cuando lo levantaron del suelo por un momento antes de que de repente se estrellara hacia abajo, también golpeando con su cola a Jack junto con él, con todo el poder de su magia de peso detrás del golpe. Su propia cimitarra se estrelló contra su hombro desde arriba, haciéndolo caer de rodillas cuando sintió que algo se rompía. Sin embargo, también aprovechó la oportunidad para agarrar con la otra mano mientras empujaba al mono al suelo, la mano brillaba con un verde oscuro. El prima clavó su mano plateada en las tripas de Jack mientras él lo sujetaba, pero él no se rindió sino que siguió bombeando Touch of the Malefic Vapor en su cuerpo. Jaque incluso se arrodilló un poco y flexionó los músculos para que el mono no pudiera retirar la mano del interior de su cuerpo. Usó su otra mano para mantener alejada la mano dorada para que no pudiera volarlo y intentó usar su otra mano para mantener alejada la mano dorada, pero falló porque lo lanzó desde un ángulo incómodo. Esto se está volviendo jodidamente molesto, pensó Jack mientras aterrizaba suavemente en el suelo, dejando un rastro de sangre a su paso que chisporroteaba al tocar el suelo. El mono también chilló enojado cuando su mano plateada parecía como si acabara de ser puesta en una tina de ácido, lo cual tenía, considerando el uso de Jack de la sangre de la víbora maléfica en toda la sangre alrededor donde el mono había apuñalado su mano. Pero, estaba empezando a aprender. Sintió un leve cosquilleo en su mente cuando lanzó su magia del tiempo, una sensación de error. Lo consiguió después, mientras y antes de que sucediera, por extraño que suene. Jaque sintió que si podía sentirlo, podría impactarlo de alguna manera. Ambas partes se movieron una vez más mientras chocaban, dando golpe tras golpe al otro. La confianza de Prima había comenzado a decaer hace mucho tiempo cuando descubrió que el humano antes era mucho más resistente e ingenioso de lo esperado, y Jack también estaba sorprendido. A pesar de su estado de apariencia débil, el mono era resistente y duradero. Su capacidad para evitar la mayoría de los golpes en áreas vitales también lo ayuda inmensamente. Al final, el gran diferenciador fue una vez más el veneno. Su magia temporal podría ayudarlo a curar heridas inmediatas, pero el veneno acumulado aún era demasiado. El mono estaba claramente consciente de que tenía que terminar las cosas ahora, o no terminaría bien. Y aunque Jack no tuvo que hacerlo, eligió enfrentarlo en un enfrentamiento final. Ya sea por arrogancia o por una confianza en sí mismo bien fundada, realmente creía que no tenía forma de perder.
Volaron el uno hacia el otro cuando Jake vio que el símbolo de la mano de plata rota y medio podrida se movía hacia la otra. Al mismo tiempo, todo el brazo comenzó a brillar con energía recién descubierta, pero Jake también era plenamente consciente de que todo el brazo del mono solo podía soportar un solo golpe antes de romperse por el puro estrés causado por el poder. Jake mismo colocó ambas manos sobre Venonfang mientras enfocaba cada fibra de su ser en el arma. Le inyectó maná para fortalecerlo e incluso lo cubrió con un poco de exceso de maná. Al mismo tiempo, trató de usar colmillo oscuro descendente, sintiendo que instantáneamente no funcionaba como él quería, pero no aceptaba un no por respuesta. Forzó su voluntad sobre la hoja mientras el maná arcano se arremolinaba y se extendía como un borde, mientras que el maná oscuro lo quemaba. Al final, la energía se vio obligada a mezclarse y mezclarse, destruyéndose entre sí hasta que finalmente alcanzaron el equilibrio cuando se separaron. El maná arcano formó una capa alrededor de toda la daga, casi como si el arma estuviera hecha de cristal, mientras que el maná oscuro se arremolinaba a su alrededor. Toda la hoja era volátil cuando él, con ambas manos, la apuñaló hacia la cabeza del prima. En el momento final, vio al prima sonreír cuando sintió que su arma golpeaba la cabeza del prima, terminando su vida. En el momento final, esquivó hacia un lado mientras se preparaba para atacar, pero descubrió que Jake también había detenido su golpe, sin hacer lo que se suponía que debía hacer. Era demasiado tarde para el prima, ya que estrelló su puño contra la cara de Jake en un ataque que sin duda le volaría la cabeza por completo. Un ataque que sin duda cuenta como un golpe fatal. Un ataque que resultó en que Prima aprendiera que, si bien ciertamente era un usuario talentoso de la magia del tiempo, a medida que se aprovechó el momento, se enteró de que no era el único que podía usar el concepto. Momento del cazador primigenio. El tiempo se hizo más lento cuando Jake vio el puño a punto de golpear su cabeza. Rápidamente se movió alrededor mientras apuñalaba su daga hacia la cabeza del prima. En el momento en que lo hizo, sintió que intentaba interferir una vez más y, por una fracción de segundo, vio la desesperación en los ojos del mono cuando se dio cuenta, este era un momento que no le pertenecía. Un momento en el que se suprimió por completo cuando un concepto superior del tiempo se hizo cargo. Todo volvió a la normalidad mientras se producía el choque. Un puño no alcanzó al humano y envió una ola de luz dorada y plateada que salió volando, destrozando una gran parte del bosque mientras el brazo entero de Prima estaba destrozado por su propio poder. Sin embargo, no pudo golpear al humano con nada más que un poco de la energía remanente. El otro ataque fue una daga que se arremolinó con una mezcla de arcano y oscuridad que se hundió en el cráneo de la prima, haciendo sonar dos fuertes grietas, una del cráneo roto y la otra de la daga. Un torrente de arcanos y oscuridad penetró a través de todo el cuerpo del prima cuando el borde se extendió, y su chillido de dolor se convirtió en silencio. Asterisco has matado a Pentalictel Monkey Prima, el Biel 134, experiencia adicional obtenida por matar a un enemigo por encima de tu nivel asterisco. Asterisco, timbre. Clase, Adoracious Arcane Hunter, ha alcanzado el nivel 113, puntos de estadísticas asignados, más 10 puntos gratis asterisco. Asterisco, timbre. Clase, Adoracious Arcane Hunter, ha alcanzado el nivel 114, puntos de estadísticas asignados, más 10 puntos gratis asterisco. Asterisco, timbre. Raza, humano, D, ha alcanzado el nivel 108, puntos de estadísticas asignados, más 15 puntos gratis asterisco. Asterisco, timbre. Clase, Adoracious Arcane Hunter, ha alcanzado el nivel 115, puntos de estadísticas asignados, más 10 puntos gratis asterisco. Jaque se quedó casi congelado mientras su brazo temblaba por el impacto de su propio ataque. La energía alrededor de la daga se desvaneció cuando reveló la forma de Venonfang, una gran grieta en el medio con muchas pequeñas fracturas por todas partes. Al instante lo supo, esta batalla sería la última para el buen viejo colmillo confiable. En cuanto al ataque que había desatado al final, fue otra mejora de habilidad que se produjo. Uno que realmente no debería ser una sorpresa con lo mucho que había estado practicando usando su maná arcano, incluso haciendo algunos bordes arcanos aquí y allá. Colmillo oscuro descendente, raro, un colmillo cubierto de maná oscuro que desciende como la boca de una serpiente.
Da un golpe hacia abajo con un arma cuerpo a cuerpo, lo que aumenta significativamente el poder de penetración y el daño infligido. El maná oscuro hace que la herida sea más difícil de curar y drena la energía hasta que se disipa. El daño mejoró aún más si el arma se beneficia del estilo Twin Fang. Agrega una pequeña bonificación al efecto de agilidad, fuerza e inteligencia cuando se usa colmillo oscuro descendente. IGT. Colmillo arcano oscuro descendente, épico, un colmillo que golpea desde la oscuridad, uno que reprime con la furia de tu arcano. Infunde tu espada con una mezcla de maná oscuro y arcano mientras golpeas hacia abajo, lo que aumenta significativamente el daño infligido y el poder de penetración. El maná oscuro hace que la herida sea más difícil de curar y drena la energía hasta que se disipa. El maná arcano crea una capa poderosa y extiende el borde mientras aumenta todas sus capacidades básicas. El daño mejoró aún más si el arma se beneficia del estilo Twin Fang. Agrega una bonificación al efecto de agilidad, fuerza e inteligencia cuando se usa colmillo arcano oscuro descendente. La habilidad se fortaleció en todos los sentidos, incluso si su nombre comenzaba a parecer un poco tonto. De cualquier manera, Jake no pudo evitar sentirse realizado. Él había ganado. También obtuve una mejora de habilidad y 3 niveles completos por el esfuerzo. Incluso con lo lenta que se suponía que era la nivelación en grado D, Jake tenía un ritmo extremo, probablemente debido a la dificultad de los enemigos a los que se enfrentaba. Realmente estaba a la altura del nombre de su clase, severamente aumentando su velocidad aún más. Jake estaba de pie sonriendo mientras miraba al mono muerto. Estaba un poco perplejo cuando vio que la prima se convertía lentamente en polvo, con los ojos todavía abiertos por la sorpresa, pero, sin embargo, expresó sus pensamientos genuinos a la figura momentos antes de que desapareciera. Buena pelea. Jake vio desaparecer toda la figura de la prima, sin dejar nada más que una pequeña pieza de metal dorado y un núcleo. Rápidamente usó identificar en el fragmento dorado, y lo dejó más confundido que nada. Fragmento de llave del exaltado prima, único, un fragmento de llave del asiento del exaltado prima. Recoge 3 fragmentos para formar la llave de la prima exaltada para obtener acceso. Supongo que es bueno saber que el sistema todavía puede ser como un videojuego a veces, pensó Jake con una pequeña risa. Quizás recolectar la llave desbloquearía un jefe secreto o una bóveda del tesoro. De cualquier manera, sonaba como algo que definitivamente iba a hacer. En cuanto al segundo elemento, fue, por supuesto, el Best Core. Pentalictel Monkey Prima Beast Core, de grade, un Best Core dejado por un Pentalictel Monkey Prima de grado D, que contiene restos de sus registros en su interior. Se puede usar como ingrediente alquímico para muchos tipos de creaciones, pero se encuentra con mayor frecuencia en los elixires. Contiene una poderosa energía relacionada con el concepto del tiempo. Jake lo miró un momento y lo recogió junto con el fragmento y, por supuesto, su cimitarra caída. Fue bueno tener eso de vuelta. Si bien obtener un fragmento clave y un Best Core puede parecer un poco una mierda para la dura pelea, Jake lo entendió por completo. Sería extraño si las criaturas en la naturaleza solo arrojaran elementos aleatorios de alta rareza. Rompería la economía y haría obsoletos a la mayoría de los artesanos con seguridad. ¿Quizás las mazmorras todavía hacen un poco de eso? También fue un poco extraño que el mono se convirtiera en polvo y dejara una llave, claro, pero ¿qué puedes hacer? De todos modos, Jake no se sentiría realmente cómodo corriendo en la piel de un mono viejo. Eso sería raro. Mientras estaba allí, mirando el núcleo y lo que posiblemente podría hacer con él en el futuro, o a quien posiblemente dárselo para hacer algo, recordó algo un poco importante. Oh sí. Congreso Mundial. Miró la hora y vio que todavía tenía, un poco menos de 10 horas, mucho tiempo, mucho tiempo. Jake podría volver en 3 horas como máximo. Estuvo más que bien a tiempo. Bueno, se sentía como una mierda, así que tal vez un poco más de 1 hora, ya que necesitaba esperar a que terminara el tiempo de reutilización de su poción. La pelea con el mono había durado casi 2 horas, la gran mayoría pasó solo en las partes a distancia de la pelea. En realidad, fue mucho tiempo para que 2 degrades lucharan.
Con todo eso en mente, Jake tuvo mucho tiempo para revisar ese antiguo templo central que Prima había estado protegiendo y entrando mientras Jake estaba ocupado matando a toda la población local de monos de cola de luz. Tal vez estaba escondiendo todas sus cosas brillantes allí. En una celda oscura, las cadenas colgaban desde arriba. Magia antigua marcando cada parte de las paredes y pisos. En su interior, atrapado solo un único ser vivo. La figura abrió los ojos cuando las cadenas que la ataban se sacudieron con el movimiento, una bestia poderosa. Apenas tuvo tiempo de darse cuenta de por qué se había despertado antes de que una de las cadenas se rompiera y una púa que estaba insertada en el cuerpo de la bestia desapareciera. Un solo sello ahora roto. Un único trozo donde antes algo había estado ahora volviendo a crecer. Un solo talón de 999. Quedaron 998 cadenas, 998 púas sellando a la bestia. La figura cerró los ojos una vez más mientras esperaba la liberación. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.